Nosotras les vamos a hablar sobre la enfermedad de membrana hialina. Los integrantes del equipo son Salma María de la Rosa, Nancy Maribel, Erika Janet y Cielo Sofía. El síndrome de dificultad respiratoria, que era anteriormente llamado como una enfermedad de las membranas hialinas, es un cuadro de dificultad respiratoria grave y progresiva que se produce fundamentalmente en recién nacidos prematuros. La enfermedad fue descubierta en 1948 por Jost y Policar, que demostraron que el líquido amniótico contribuía al desarrollo del pulmón fetal, pero fue en 1959 cuando Avery y Mead postularon que la enfermedad de la membrana hialina es producida por la deficiencia del factor pulmonar tensoactivo. A pesar de no conocerse la etiología por más de una década, subsistió el desconocimiento de cómo medir la cantidad de surfactante en el líquido amniótico, hasta que Gould propuso en 1973 una hipótesis basada en la curva de Liley, empleada para casos de inmunización por RH. Epidemiología. Es la principal causa de muerte en los primeros 7 días de vida. El cuarto lugar es la mortalidad general. También influye en su presentación la diabetes maternal, ausencia de corticoides, antetanales cesárea. La frecuencia es alrededor de 50 a 60% si el nacimiento es entre la semana 26 y la semana 28 de gestación. Epidemiología. Causa de la patología. La causa principal es el déficit del agente tensioactivo antes de las 37 semanas, 34 y 36 semanas, por lo cual aumenta el riesgo de dificultad respiratoria en los recién nacidos. Ruta metabólica. Los alvéolos tienen dos tipos de células, neumocitos tipo 1 y tipo 2. El surfactante será secretado por los neumocitos tipo 2, agente activo complejo de lípidos y proteínas que disminuye la tensión superficial, evitando que los alvéolos colapsen durante la expiración. El surfactante está compuesto de un 80% de fosfolípidos, 10% de proteínas que son las apoproteínas SPA y SPB. Tiene un rol en el metabolismo, dispersión y absorción del surfactante y defensa inmune. El otro 10% de lípidos, mayormente colesterol. Fisiopatología. Déficit transitorio del surfactante. Colapso alveolar altera relajación, ventilación por atelectasia. Pulmón más rígido, cianosis, acidosis mixta. Cortocircuito pulmonar, hipoxemia. Microatelectasias, edema, congestión vascular y lesión del epitelio respiratorio. Fisiopatología. Manifestaciones clínicas. Los primeros síntomas aparecen al nacer o en las primeras horas, empeorando progresivamente. Algunos de los síntomas o manifestaciones son dificultad respiratoria moderada o intensa con polipnea, taquipnea, quejido, tiraje costal y sifoideo, aleteo nasal, retracción. En el diagnóstico, en un neonato pretérmino con dificultad respiratoria, el diagnóstico se basa en los antecedentes, datos clínicos y en el aspecto radiográfico de los pulmones. También, este tipo de pacientes se deben efectuar en unidades de cuidados intensivos neonatales por personal altamente capacitado. Los gases arteriales son un buen indicador de la gravedad de la enfermedad, presentando los cuadros más graves una acidosis mixta con hipoxemia y retención del CO2. En la radiografía son bastante característicos los infiltrados llenos de sal y pimienta o vidrio despulido. Aparecen antes de las 6 horas de vida. En el grado 1, en el broncograma aéreo está confinado dentro de la silueta con tonos nítidos difíciles de apreciar. En el grado 2, en el broncograma aéreo más allá de los bordes de la silueta cardiotípica, vidrio despulido y apariencia granular. En el grado 3, incremento opacidad total del pulmón, patrón granular anormal. Grado 4, opacificación completo, la distinción entre la silueta cardiotípica, diafragma y parenquima. El tratamiento de membrana hialina requiere varios cuidados: la calor, porcuna radiante, hidratación
En la nutrición necesita infusión de aminoácidos por sonda de gastro dentro de las primeras 6-12 horas de vida en recién nacido prematuro menor de 1250 gramos. Alimentación por sonda orogástrica si el recién nacido está estable. Nutrición parenteral precoz dentro del primer día y el recién nacido menor de 1500 gramos. Antibióticos como ampicilina, gentamicina si existe algún riesgo de neumonía o sepsis. En el tratamiento también es muy importante el surfactante exógeno, ya que con esto produce una rápida mejoría de la oxigenación y de la función pulmonar, aumentando la capacidad funcional residual, lo que supone una disminución de las necesidades de oxígeno y del soporte ventilatorio. En el CPAP también puede aplicarse precozmente para evitar el colapso pulmonar, ya que favorece la síntesis del surfactante y puede modificar el curso de la enfermedad. También permite una extubación rápida después de la instalación traqueal de surfactante. En la prevención, lo ideal es realizar la prevención primaria evitando el parto pretérmino y en la secundaria mediante la administración de corticoides prenatales en mujeres con riesgo de presentar un parto prematuro antes de las 35 semanas. Ha sido demostrado que la administración de corticoides a la madre disminuye la incidencia de membrana hialina, la mortalidad y la tasa de hemorragia intraventricular. Este tratamiento produce no solo un aumento de la síntesis, sino también la remodelación y maduración de la estructura. Prevención de membrana hialina, corticoides antenatales. Desde el año 1972, Leydig demostró la utilidad de los corticoides antenatales en reducir el riesgo de enfermedad membrana-hialina. En 2006, Robert, en una meta-análisis de 21 RCT, demuestra que el tratamiento se asoció con una reducción del 31% de muerte neonatal, 34% de reducción de ileana, 46% de reducción de hemorragia intracraneal y 54% de reducción de enterocolitis necrositoria. Aún existe controversia en cuanto al tiempo de corticoide a usar, dosis e intervalo. La UOC recomienda el uso de dexametasona y dexametasona. Algunos RCT han evaluado el uso de cursos repetidos de corticoides para prevención del síndrome respiratorio en prematuros. Si bien disminuyen el riesgo, no es claro que estén exentos de efectos adversos en el neurodesarrollo a largo plazo. Bueno, muchas gracias por habernos escuchado. Esperemos si les haya gustado este tema de enfermedad de membrana hialina. Yo creo que es una enfermedad muy importante a la cual hay que dedicarle el tiempo para estudiar, para ver artículos y pues estar un poquito más al pendiente de este tipo de situaciones. Ya que a veces, como nosotros que estamos en hospitalización, casi no vemos pediátricos, más sin embargo es muy importante saber todo este tipo de diagnósticos de enfermedades, las patologías, perdón, y saber cómo tratar a un paciente, a un recién nacido prematuro. Y listo, bueno, la firma de honor, doy mi palabra que